¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el programa Diálogos con Periodistas. Como todos los días miércoles que nos damos cita para platicar, analizar, compartir diferentes ideas y aspectos que se van generando en el acontecer, pero sobre todo en el ejercicio periodístico que día a día muchos compañeros desde los portales, desde las revistas, desde sus columnas de opinión, desde la investigación, la nota, el estar buscando pues esa fuente de información o generando esa información para que la ciudadanía esté enterada. El día de hoy pues damos la bienvenida a una periodista oaxaqueña con más de 30 años del ejercicio periodístico. Sus orígenes, pues te iniciaste, Claudia Martínez Sánchez. Bienvenida al programa Diálogos con Periodistas. Gracias, Juan, y pues más que nada es una satisfacción volver a compartir un espacio en un medio de comunicación contigo, agradecerle la invitación también a Cornelio, a Fernando Miguel por este nuevo espacio que se está abriendo y que están reforzando con este tipo de programaciones. Efectivamente, Claudia, parte de los objetivos o el objetivo fundamental de lo que es Diálogos con Periodistas es generar ese espacio de opinión, de debate, de análisis, pero sobre todo generar propuestas para poner en la agenda las diferentes agresiones que se están cometiendo y que no solo queden como una simple estadística de diferentes organismos de derechos humanos, de autoridades estatales o federales o de organismos internacionales como Artículo 19, que también lleva mucha defensa, protección al ejercicio periodístico, pero no queremos que siga siendo nada más esa estadística y que de repente en esas lecturas de la información de cortes que se hacen cada año pues digan 140 agresiones, 120 agresiones, 120 agresiones, 200 agresiones, pero bueno, finalmente ahí queda, ¿no? Este espacio es generar ese debate, pero sobre todo tratar de dar los elementos tanto a la ciudadanía como a los mismos compañeros periodistas para que finalmente se ejerza esa defensa de los derechos, esa defensa de la libertad de expresión y desde luego en el ejercicio periodístico que día a día se desarrolla. Comentaba Claudia, 30 años en el ejercicio periodístico, te inicias en noticias. De ahí tienes un traspaso para el periódico, uno de los periódicos de Los Ángeles, que tuviste una colaboración de 2 años, el periódico El Sur, periódico Impulso, colaboradora también, la revista Agenda Política, que ya fue un producto de tu experiencia, de tu desarrollo, que decidiste pues incursionar en ese tema, el periódico Educación, el periódico El Extra, el Gráfico. Has ocupado algunos cargos en la administración pues, municipal, estatal, federal. Fuiste directora del área de comunicación de la Policía Federal cuando dependía de la Secretaría de Gobernación, 98-2001. De ahí pues fuiste fundadora y presidenta de la Asociación de Periodistas de Mujeres en Oaxaca, que por cierto sigue vigente, ya no está vigente. ¿Qué pasó con esa asociación? Porque de repente leía una información, encontraba unas cuestiones que digo, ya con el mundo del internet pues finalmente tiene uno acceso a mucha información antigua. Entonces pues ahí encontramos que había pues cierta participación en cierta etapa. Fue muy fuerte esta asociación, pero bueno, finalmente ya no sabemos qué pasó. Premio Nacional de Periodismo Rosario Castellanos en 1997. Claro. Así es, Juan, pues bueno, son como muchas reflexiones y muchos cuestionamientos que tú estás poniendo en la mesa, pero yo quisiera comentar que el ejercicio periodístico el día de hoy se ha vuelto nota. O sea, los periodistas ahora somos noticia, pero una noticia desangelada en algunos casos, amarillista, tendenciosa y también con mucha controversia porque no hemos sido capaces de desarrollar a través de la organización, a través de la profesionalización y de la capacitación permanente, nuestros propios espacios y nuestras propias trincheras donde nosotros nos documentemos para poder defender nuestros derechos y por ende los derechos de una sociedad de estar informada. O sea, hablamos de las estadísticas como bien lo refieres y ahora nosotros somos números en las notas informativas, pero son números que a veces con tendencias dependiendo de quién es el emisor de esta información, si es una Defensoría de Derechos Humanos, si es una Corte Internacional, si es un informe de otras instancias que no sean mexicanas, o si son de fiscalías estatales o federales, pues varían también las perspectivas sobre estos datos. Lo cierto es de que hoy, como muchos ciudadanos en este país,
vivimos permanentemente un riesgo a nuestra integridad, a nuestro patrimonio, hasta nuestra libertad y también hasta nuestra libertad de expresión, y que en muchas ocasiones ha costado la vida de muchos compañeros, aunque yo creo y siempre lo he sostenido cuando se han dado este tipo de comentarios, habría que hacer una revisión primero de un padrón, de ver quiénes sí y quiénes no han sido agredidos o han perdido la vida por el desarrollo de su profesión, por la información que manejan, por la información que publican, y otros que es accidental porque a veces fue un accidente vial, alguna circunstancia que no iba ligada directamente con el ejercicio de su profesión. Entonces, a partir de ahí también tenemos que hacer esta revisión para poder empezar a tener datos reales, nosotros como periodistas, como reporteros, como gente que estamos en los medios de comunicación generando opinión y transmitiendo informaciones. Digo, tocas un tema bastante sensible y delicado. De repente nos encontramos, si no me equivoco, creo que más de 10 asociaciones de periodistas en Oaxaca. Algunos hemos tenido la oportunidad y la fortuna de expresar lo que sentimos a través de una columna, una opinión, fuera de las nuevas tecnologías, Twitter, Facebook, redes sociales, Instagram y todo, ¿no? Pero de repente hemos tenido en el acontecer que vamos desarrollando académicamente, profesionalmente, y subimos alguna información que no sabemos qué impacto va a generar, ¿no? Y en ese impacto que genera esa información, como claramente lo controla, lo regula o lo estipula el artículo 6 de la Constitución Federal o la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en que todos de manera armónica establecen la manifestación, la posibilidad que tiene el ciudadano o el ser humano de poder expresar, sentir, manifestar sus ideas, sus pensamientos, finalmente lo que siente, ¿no? Podemos decir que un material, una información que se sube por X y Z razón, de repente yo me encuentro en un accidente y 2, 3 mensajes subo y no sabemos el impacto que genera. Se pierde en el mundo del internet. Pero también hay otra información que cuando se crea, se genera, se busca la nota sobre temas de corrupción, sobre temas de lavado de dinero, sobre temas de delincuencia organizada, sobre los grandes negocios que se vienen realizando entre autoridades de todos los niveles, municipal, estatal, federal, o los organismos o las asociaciones pues, de choque de presión, como ya se le dice, que pareciera que ya es parte del desarrollo cotidiano de Oaxaca. El día de hoy nos encontramos con bloqueos en Ciudad Administrativa, en Ciudad Judicial, bloqueos por el aeropuerto, por Santa Rosa, y el caos que genera finalmente toda esta situación. ¿Cuál es la realidad que se vive en este momento, Claudia, sobre el ejercicio periodístico? Ya comentábamos, no solo es una cuestión de estadísticas, que es lamentable que día a día se vayan incrementando estas cuestiones de agresiones. ¿Cuál es tu sentir en ese sentido, Yo Claudia? creo que aquí yo partiría de una reflexión de 3 tiempos. Una, cuando yo inicié en el ejercicio periodístico, bueno, yo vengo de una familia de fundadores de periódicos en Oaxaca. Mi padre fue José Martínez Bastida, fundador del periódico Noticias. Mi madre fue editorialista de muchos medios de comunicación durante muchos años, Rosa María Sánchez Montiel, y entonces yo crecí en ese mundo, crecí con la gente que hoy los veo, y es gente como Alfredo Martínez de Aguilar, como Felipe Martínez, como José Isaac Olmedo, Ismael San Martín, Mauricio Mauro, o sea, esa fue mi familia profesional. Me vi cobijada por muchos de ellos cuando mi padre fallece, pero también conocí de cerca cómo se fueron construyendo historias y también lealtades, deslealtades y traiciones en el medio periodístico. Y cómo se fue construyendo la historia del periodismo en Oaxaca, cómo fue evolucionando. Cuando tú hablas de estos derechos que ahora están contemplados y que yo creo que es de 10 años a la fecha que han tomado vigencia en el discurso, no tanto en la acción, pero al menos en el discurso, pues yo te puedo decir que hace 30 años esto no existía. O sea, no hablabas de los derechos de los periodistas ni del derecho de la información. Y empezabas a escribir porque tenías la facilidad, la propiedad, porque tenías el interés y la pasión por hacerlo. Porque realmente los sueldos, al igual que hoy, siguen siendo mínimos, las prestaciones son muy precarias,
y había un fogueo permanente de poder ir a cubrir una información donde tú te peleabas por una exclusiva. O sea, ese era la mayor satisfacción, era ver tu nota de 8 columnas, ¿no? Tener la exclusiva sobre algún tema, ir a hacer periodismo de investigación. Eso era lo que alimentaba y retroalimentaba realmente el ejercicio periodístico y de muchos compañeros reporteros. Hoy, con las nuevas tecnologías, yo veo a los chicos de las nuevas generaciones y a unos que no somos tan chicos, pero que de alguna manera hemos caído ya también en estos excesos, que están reporteando a través del internet, que ni siquiera van al lugar de los hechos, que no corroboran la información y que no tienen el contexto de la información. Entonces pareciera ser que más que estar haciendo periodismo, estamos haciendo réplica somos transmisores o lectores de información. Ni siquiera de noticias, es de información. ¿Por qué? Porque muchos compañeros van a una conferencia de prensa y ponen su teléfono, graban y ni siquiera prestan atención en lo que está diciendo. No saben ni quién es el que está dando la conferencia ni de lo que está hablando. Entonces, si nosotros no nos documentamos, estamos transmitiendo información parcial, transgiversada o incompleta o muy tendenciosa en ciertas ocasiones. Entonces nosotros somos emisores de esto y estamos afectando a terceras personas también. Yo recuerdo mucho cuando inicié el camino de la profesionalización de esto que ha sido mi pasión, que es el periodismo, en la Carlos Septién García. Desde el primer día de clases, todos los maestros te decían de manera reiterativa, periódicos, tú no podías llegar a las 7 de la mañana al aula sin haber revisado por lo menos las 8 columnas de los principales medios. Y te decían que si tú no corroborabas una información y la publicabas, estabas atentando contra la integridad, el patrimonio, la dignidad y la vida de una persona. Si yo digo que determinada persona es deshonesta, no sé, le pongo adjetivos que además no deberíamos de usar, califico y afirmo sin tener la certeza o las pruebas para hacerlo, ¿cómo después recojo lo que yo publiqué? El derecho de réplica, perfecto. Pero el derecho de réplica muchas veces ni se pide, ni se cumple y no logra el impacto. Porque la gente que leyó la primera información o que la vio en las redes, no la va a leer en el segundo. Y ahora con esta velocidad con la que estamos inmersos en las redes sociales, pues como que de repente la información se diluye o creemos que se diluye. Porque también antes tenías que ir a la hemeroteca o había estas prácticas que todavía se dan en algunos estados del sureste del país y en México o en Centroamérica, que de repente sale la edición de un periódico y desaparece o no llega a los puntos de distribución. Acá lo hemos visto a veces con Proceso, incluso hasta el periódico El Imparcial hace un par de semanas tuvo este problema, ¿no? Que desaparecieron sus periódicos, mágicamente se vendieron antes de llegar a los puestos de expedición. Pero ahora entras a la tecnología y metes el nombre de la persona y aparece hasta lo que no tendría que aparecer, porque además estamos educándonos no solo como periodistas, como medios de comunicación, sino también como ciudadanos a hacer uso de estas redes. Y entonces ahí queda, y queda para siempre. Entonces yo creo que tendremos que hacer esta revisión también, y de repente vas generando enconos. Antes tenías que enfrentar la tolerancia o intolerancia de un servidor público. Llámese gobernador, presidente, diputado, funcionario, empresario, etcétera, cuando tú cuestionabas o cuando tú informabas algo que a ellos no les parecía. Ahora, pues tienes que enfrentar todo el peso del Estado y también la impunidad del Estado y del crimen organizado, que es la otra historia, ¿no? O sea, yo he sabido, porque no hacemos denuncias también, que hay medios de comunicación donde incluso han llegado a pedirles derecho de piso al crimen organizado. O hay otros que son crimen organizado y se llaman periódicos, o se dicen ser periódicos o medios de comunicación. Entonces, en esta nueva forma de interrelacionarnos socialmente, hemos generado, yo creo que este tipo de confusiones y de remolinos donde tenemos que sentarnos a empezar a depurar, a reordenar esta nueva vida social, esta nueva forma de convivencia social y esta nueva forma de informar. Entonces acá yo estoy convencida de que es a través
de nuestro propio interés como comunicadores, como periodistas, nuestra capacitación y nuestra profesionalización, como vamos a lograr nosotros mejorar las condiciones. Ya no hablemos de las laborales, que siempre han sido cuestionadas, sino el día de hoy de nuestros derechos, de nuestra integridad, de nuestra vida y de la de nuestras familias y de nuestros patrimonios, porque de repente vemos que queman medios de comunicación, que hackean algunos portales, que intimidan a algunos familiares o que te inventan historias simplemente porque no les parece lo que tú sabes o lo que ellos creen que puedes publicar. Entonces, los periodistas, yo decía hasta hace un par de años que éramos como un mal necesario para los políticos y para el poder, el ejercicio del poder, pero ahí estábamos. Ahora yo creo que había que replantearse esta afirmación que se hacía antes de que somos un mal necesario, ¿no? De repente nos encontramos con algunos procedimientos jurídicos, juicios de amparo, que han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, hablando de México en el contexto mexicano, o que inclusive también ha trascendido algún tema y ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente se hacen estándares teóricos. No deja de ser teoría, no deja de ser un marco jurídico que a veces comparamos el marco jurídico a nivel Europa, a nivel Asia, a nivel África, a nivel México, a nivel América Latina, y nos damos cuenta que hay un avance en teoría, pero en la vía de hecho, en la vía práctica, hay un retroceso finalmente. Si bien es cierto que las tecnologías ayudan mucho, benefician mucho, también vamos generando diferentes aspectos que van dañando, pues a veces la imagen de la persona, y a veces con todo acierto o aseguramiento de una información que pueda salir en internet, de repente le ponemos me gusta, una carita de expresión, feliz, no feliz, enojo, todo, y replicamos, ¿no? Y así se va el mundo de la información entre réplica y réplica y réplica, pero de repente cuando nos damos cuenta, es que esta información fue falsa, es que esto es falso y esto es falso. Y entonces vemos que también el internet tiene miles de cosas que en lugar de ayudar, finalmente están confundiendo el criterio, que obviamente también son utilizados por diferentes autoridades a efecto de generar ese desconcierto, esa confusión, para que la misma ciudadanía pues no tenga los elementos necesarios de cómo defender sus derechos. Sí, ahora también estamos viendo el fenómeno de la información express. Esto que tú dices, yo ciudadano tengo un teléfono celular y con eso me siento ya con la capacidad y con el derecho de informar en redes sociales, ¿no? Entonces empiezo a asumir el papel del periodista, del reportero, pero no cuento con los elementos de la ética y de la formación profesional. Y yo creo que a pesar de las nuevas tecnologías, de lo avanzado que pueda estar y que también ha sido benéfico para la información social, hay una primicia periodística. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo? O sea, y los géneros periodísticos seguirán siendo los géneros periodísticos. Entonces no es lo mismo hacer una nota, tomar una foto y subirla a redes sociales cuestionando lo que comentábamos antes de iniciar el programa, de que están talando árboles aquí a una cuadra de donde estamos, cuando hay un caos por plantones, por marchas, etcétera, y entonces yo subo la foto, yo ciudadano, y digo, es que el gobierno municipal o el servicio de limpia, pero no tengo contextos, y pareciera que entonces los ciudadanos ya no tenemos memoria. Entonces yo creo que tenemos que regresar a eso. La historia, dicen que es parte del encono social, porque escuchamos ahora que iniciaron ya las campañas o las precampañas, que hablan del pasado y de los dinosaurios, etcétera, y que eso ha generado la inconformidad social y el encono y todas las tragedias de este país, ¿no? Yo no creo que nos sirva más que como un referente histórico irnos de aquí a 100 años, ¿no? De la revolución y de la independencia. Yo creo que tenemos que ir a la historia contemporánea, y la historia contemporánea es ayer, antier, hace un mes, hace un año, hace 2 años, y a partir de ahí empezar a tener nuevas referencias que nos permitan realmente cumplir con la misión y con la visión y con la vocación del periodista. Indistintamente de que tengas una afiliación política, de que tengas una posición social, de que tengas otra profesión, de que tengas o no título, es una pasión, es una vocación
y que algunos utilizan para beneficiarse o para venderse, son mercenarios de la información. Pero yo creo que en Oaxaca pues el referente es muy claro, porque pues la mayoría de los que están en medios serios, formales, pues nos conocemos, y no nos conocemos de hoy, nos conocemos de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces cuando llegan los jóvenes, nosotros, bueno, yo he tenido la oportunidad de poder convivir y aprender de ellos, porque ellos vienen también ya con otra visión del mundo, pero también de recordarles que las escuelas de comunicación que tenemos en Oaxaca podrán tener buenas instalaciones, pero carecen de programas reales, no hay profesionalización. Entonces los jóvenes salen con expectativas que no son reales. Salen con la expectativa de que se van a volver conductores de noticias, se van a volver Pati Chapoy, pues. Y eso no es hacer periodismo, ni ser periodista ni ser comunicador, ¿no? Una cosa es hacer espectáculos, y otra cosa es hacer política, y otra cosa es hacer análisis, y otra cosa es hacer investigación periodística. Claro. Entonces los chicos salen y cuando no encuentran el eco a esas expectativas que ellos alimentaron durante su ejercicio en la escuela, pues empiezan a caer en estas vertientes de corrupción, de impunidad, y se vuelven a veces parte de, o se vuelven víctimas de. Pero finalmente volvemos a la comisión de los delitos. Para que haya una víctima siempre tiene que haber un victimario y viceversa. Entonces estamos inmersos en ese círculo social finalmente, ¿no? Claro. Referentes, Claudia. Las agresiones que se están viviendo en este momento, que se cometen a periodistas, digo, 5 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los últimos 12 años que hablan sobre las agresiones a periodistas. Autoridades federales, autoridades municipales, policías de seguridad pública municipal, estatal, federal, elementos del ejército, grupos de choque, ¿no? Grupos de poder o grupos de chantaje. Bueno, el nombre, pues finalmente la ciudadanía, de acuerdo a su razonamiento, le irá dando los calificativos necesarios y correspondientes, ¿no? Hace 10, hace 20, hace 30 años no era lo mismo. Los tiempos cambian, la ciudadanía cambia, el ejercicio periodístico se va mejorando con el uso de todas las tecnologías, pero hay una vertiente que nos permite seguir cierto camino que no debe de perderse. Hablabas tú hace un momento de la responsabilidad que tiene el periodista en poder generar información, en poder informar, para que la ciudadanía finalmente tenga los elementos necesarios y a través de cotejar, quien finalmente lo hace o quien se queda con una sola versión o quienes comparan 2, 3 notas sobre determinado tema, pues la ciudadanía se vaya informando y vaya generando un criterio sobre diferentes problemas. Hay grandes periodistas que manifiestan que el periodista tiene que ser neutral ante todos los temas para no generar una mala información. Hay grandes periodistas que manifiestan que no se debe de generar el activismo en el periodismo, porque una cosa es el ejercicio periodístico y otra cosa es el activismo en defensa de. Finalmente también hay otros criterios donde intervienen los defensores en materia de derechos humanos y bueno, todo un esquema. Pero, ¿qué finalmente se busca? Fortalecer el ejercicio periodístico, fortalecer la libertad de expresión, con las confusiones que también genera. No perdamos de vista que la libertad de expresión es un derecho individual, es un derecho humano en la que yo, Juan, Pedro, María, Mirna, tienen la posibilidad de decir, de expresar su sentir, de expresar sus ideas, de manifestar sus ideas, de exteriorizarlas, llámese de manera verbal, llámese de manera escrita, a través de una carta, un mensaje, un recado, llámese a través de la pintura, de la fotografía, que generan muchos géneros, ¿no? El graffiti, que también es otra expresión que de repente pues a muchos no nos parece, pero es una expresión, y con toda esta gama de derechos humanos que organismos internacionales van reconociendo de acuerdo a la evolución de la ciudadanía, el Internet es un derecho humano a partir del 2010. La UNESCO lo reconoce así, y todo lo que implica el tener acceso a Internet finalmente es un derecho humano. Sí, pero tenemos también tienes razón en todo lo que tú estás planteando, pero también tenemos estos excesos que se cometen en aras de la libertad de expresión. O sea, de repente estamos viendo en redes sociales información muy agresiva, que descalifica, por ejemplo, y que va contra la dignidad finalmente de la persona, ¿no? A mujeres que tienen alguna actividad política,
o a hombres que también tienen alguna función pública o alguna función política, etcétera, y donde nosotros, porque ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión, creemos que también tenemos el derecho de criticar, juzgar, sancionar, a difamar a la otra persona, no por su trabajo profesional, sino por su vida privada. Y entonces la línea es tan delgada, y también los humanos somos, tenemos una creatividad tan impresionante, y más los mexicanos, creo yo, y los oaxaqueños no solo tenemos creatividad, sino además la enredamos, que buscamos estos recovejos de la justicia y de la palabra, ¿no? De la ética, de la honestidad, o sea, que parecieran valores que se han perdido para estar denostando, y que incluso sabemos, porque quienes lo vemos diariamente, quienes damos seguimiento a este tipo de informaciones, sabemos también que hay gente que le paga a X funcionario para denostar a X funcionario, y así están, y entonces no hay un fondo informativo. Yo lo veía recientemente, bueno, lo más reciente que tenemos es lo que sucedió después de la asamblea del sindicato de los trabajadores de la Secretaría de Salud, donde llegó el nuevo secretario, Juan Díaz Pimentel, y donde lo empezaron a insultar, se sale, hace una seña obscena, que todos dijimos, bueno, es una seña obscena, y empezaron a ver publicaciones en las redes sociales donde decía el ebrio, el borracho, el no sé qué y el no sé cuándo. ¿Por qué no cuestionaban su ejercicio como secretario hace 20 años? Cuando más de 20 años, hace 30 años con Eladio Ramírez López, y cuando estuvo como diputado en el Congreso, y cuando fue funcionario de no sé qué, o como fundador de la COSEI, porque finalmente él fue un operador político, o lleva siendo operador político muchos años. ¿Por qué no cuestionamos eso? ¿Por qué hacemos la descalificación? Borracho, alcohólico. ¿En qué nos afecta o en qué nos beneficia como sociedad? Entonces, cuando nos vamos a ese tipo de descalificativos, estamos realmente contribuyendo a desviar una información sólida, real, confiable, pero sobre todo ética. Y de repente pareciera que tenemos telenovelas en las redes sociales, y que nosotros somos ahora parte de los que escriben espectáculos y no de los que hacemos periodismo, o de los que somos depositarios de una sociedad para manejar la información. Tú decías, todos tenemos derecho a subir, a publicar, a opinar y a pensar, pero cuando tú estás en un medio de comunicación, por muy pequeño que sea, o por muy grande, estás asumiendo una responsabilidad. Y la responsabilidad es tener ética y tener también el valor civil de aceptar cuando te equivocas, porque también no somos todólogos, y eso es algo que tampoco se nos da, ¿no? Y sobre todo porque en esa responsabilidad que tiene el periodista de hacer ese ejercicio propiamente de la actividad periodística, pues va implícita, como lo que vemos los abogados en el acontecer jurídico, que la autoridad o el ciudadano tiene que fundar y motivar finalmente lo que dice, ¿no? Digo, el sexto constitucional establece un parámetro en la cual nos señala los delitos que se puedan generar finalmente, las limitaciones que se puede tener en cuanto a la manifestación de las ideas, que sería que no ataque a la moral, que no ataque los derechos de tercero, que no provoque algún delito o que no perturbe el orden público, ¿no? Son parámetros. Así es, Juan, pero también hay muchos compañeros no de oficio ni de vocación, compañeros porque que han visto un negocio, parte de una comunidad y de una sociedad, ¿no? A lo mejor el término lo estoy aplicando mal y no somos compañeros, pero bueno, que piensan que con el simple hecho de decirse periodistas también es sinónimo de impunidad. Y entonces nosotros estamos cuestionando, por ejemplo, las movilizaciones de más de 35 años del magisterio, donde se afecta permanentemente los derechos de terceros, el día de hoy, el de ayer, el de antier, donde sindicatos, empresarios, gasolineros, hasta delincuentes. Vimos lo de los motociclistas que se fueron a hacer movilizaciones porque les van a exigir que usen un casco y que tengan una placa, ¿no? Entonces todo el mundo se puede movilizar, todo el mundo puede cerrar calles, todo el mundo puede afectar tu derecho al libre tránsito, incluso ha habido muertes indirectas porque no han podido llegar a hospitales, o sea, todas las historias que se tejen alrededor de estas movilizaciones sociales, entre comillas, pero muchos que se dicen comunicadores o que se dicen periodistas están cayendo exactamente en lo mismo, en la impunidad. Y nos arrogamos un derecho y pareciera que somos intocables. Eso tampoco es cierto. O sea, yo creo que estamos sujetos
Al igual que un servidor público, al igual que un político, estamos sujetos a la calificación social. Y finalmente la sociedad es la que te dice, y dicen que bueno, pues tienen a los comunicadores y a los periodistas que la sociedad merece, porque yo de repente escucho a algunos compañeros cómo escriben, los leo, los escucho, y tú dices, ¿cómo? Esto, pero ni, o sea, lenguaje soez, mala utilización del idioma, calificativos, opiniones personales, o sea, una descalificación permanente, patética, vergonzosa, de pena ajena, como dicen, pero tienen un rating. Y hay mucha gente que lo sigue. ¿Por qué? Porque insultan, porque señalan, porque se burlan de la gente, etcétera. Entonces, pues también hay líneas muy difíciles, como lo te decía hace un momento, las líneas son muy delgadas, y yo creo que aquí también es depende de la convicción personal, ¿no? Tú hablabas de que hay muchas asociaciones de periodistas en Oaxaca, yo creo que en todos lados, y nos preguntaban hace rato el compañero Merlín antes de iniciar, y tú también, sobre la Asociación de Mujeres Periodistas de Oaxaca, que fue yo creo que fue algo muy bueno en su momento. Fue durante el sexenio de Deodoro Carrasco Altamirano, había una efervescencia social, y bueno, llegó a Oaxaca de alguna manera Sara Lovera, con la que yo tuve contacto, de la que aprendí muchísimo, y la que nos enseñó a quienes estábamos, mujeres, algunas mujeres que estábamos en los medios de comunicación en Oaxaca, llámese televisión, prensa, radio, a mirar hacia las mujeres. Vamos a visualizar a las mujeres en la información, que la mujer no nada más sea de la nota roja y de sociales, sino hay mujeres haciendo política, hay mujeres empresarias, hay mujeres emprendedoras, hay mujeres, los derechos de las mujeres, y entonces empezamos a voltear a ver a las mujeres y empezamos a informar sobre lo que estaban haciendo las mujeres en todos los ámbitos. En mi caso, bueno, cubrí información en varias comunidades, me tocó cubrir el conflicto en Chiapas también, me tocó recibir una contestación de Marcos invitándome a entrevistarlo después de haberle hecho toda una apología sobre por qué discriminaba a los medios de comunicación de provincia y sobre todo a una mujer de provincia periodista. Y muchas de las mujeres que están empoderadas hoy, que son diputadas o que son funcionarias o que son senadoras o que tienen algún cargo relevante o son líderes sociales, pues a muchas de ellas las vimos crecer, o sea, las conocimos en ese momento, en las condiciones en las que estaban, y hoy volteamos y, o sea, para mí es, qué bueno que las mujeres se empoderan, qué bueno que las mujeres se superan, pero de repente yo me volteo y se volvieron multimillonarias, y yo no entiendo cómo le hicieron. Yo como periodista sigo viviendo al día, y entonces de repente ya son dueñas, son latifundistas, son empresarias de la construcción, y entonces uno se queda sorprendido, y es cuando te vuelves incómodo, porque de repente vas a las conferencias de prensa o vas a las reuniones y ellas empiezan a contar historias, y tú te volteas y dices, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo fue? Me saqué la lotería 10 veces, se murió mi tío y me heredó, o sea, cosas así raras, cuando nos conocimos de fondo, porque como no había estas ventajas de la tecnología, pues forzosamente teníamos que ir a las comunidades, a Pinotepa, a Putla, a conocer a las mujeres líderes. A muchas de ellas, las mujeres periodistas las empoderamos, y a muchas mujeres periodistas también las empoderamos, y hoy nos volteamos y nos quedamos sorprendidas de cómo nos transformamos también las mujeres, ¿no? Entonces eso de que las mujeres somos más honestas y más entregadas y madres sumisas y abnegadas y la quinta jornada, yo creo que también ya se volvió un mito, ¿no? Ya se volvió un mito que tenemos que traducir en realidades y en nuevas expectativas y en nuevas legislaciones, y sobre todo en denuncias también. Tocas un tema bastante sensible, y bastante sensible porque hay mujeres que finalmente sí son víctimas de todo un proceso y un contexto de desarrollo y crecimiento que se va generando. Pero también hay personas, y hay que decirlo con toda franqueza, Claudia, y lo digo por el siguiente comentario, que no me dejarás mentir cómo se generó este contexto, de una persona que se acerca solicitando el respaldo de defensa de sus derechos humanos, de sus derechos indígenas, porque quería participar en un proceso electoral. Finalmente, pues uno ve el escenario, uno ve el contexto de cómo estaban las cosas en ese momento. Pues, decidimos participar creyendo esa idea, ¿no?
que verdaderamente era un tema de defensa de derechos humanos, de defensa de los derechos indígenas, de los derechos de la mujer indígena para poder participar en una elección. Máxime que en esta comunidad, pues bueno, habían los antecedentes de que había 3 regidoras, en la administración anterior 2 regidoras y en la administración anterior 1 regidora. Entonces, la lógica indicaba que por lo menos 3 o 4 regidurías tendrían que ser para mujeres, o por lo menos espacios. Presidencia, secretaria municipal, tesorería, bueno, implicaba ya finalmente los espacios, pero que tenía que tener un espacio la mujer indígena de esta comunidad, que por cierto hace unas artesanías hermosísimas de barro negro. Yo creo que tú eres muy prudente. Yo sí voy a decir que es San Bartolo Coyotepec y que me siento corresponsable porque yo la llevé, yo te la presenté. No era mi amiga, la conocí a través de las redes sociales donde ella pedía que se le apoyara y se le diera el espacio. Y recuerdo que terminando un programa como este que teníamos, ella fue invitada, comentó, y al término del programa, en ese momento se activó el botón de pánico en la PGR de agresión a líderes sociales, ¿no? Y tú te involucraste, se fue, ganó, no ganó, etcétera. Y bueno, ahora la vemos y hasta dice que dinero le pedimos, ¿no? Porque eso fue a pedir dinero para pagarnos. Yo no sé, pero pues no nos pagó pero ni las gracias nos dio, y tampoco lo hicimos para que nos diera las gracias. Pero es cuando hablo también de del doble discurso que se utiliza en temas de defensa de derechos. Y esta dualidad que existe a veces también en las mujeres, digo, en general en los hombres, pero voy a hablar específicamente de las mujeres. Por eso las feministas oaxaqueñas luego no me quieren, ¿no? Pero esta dualidad de victimizarnos. Es que como soy mujer, pobrecita, ¿no? Y por otro lado soy una cabrona. Y empiezo a utilizar la imagen de ser mujer, y más si soy indígena, y más si soy madre soltera, y más si soy no sé qué, y vamos acumulándole para empoderarnos de la manera equivocada, ¿no? De la manera equivocada porque es la más fácil, pero igual se cae. Y además en ese empoderarnos pisamos a todas las mujeres que nos encontremos en el camino, pero nos hacemos un ladito si vemos a un señor, ¿no? O sea, es algo que las mujeres todavía nos falta educarnos, tomar conciencia, es generacional. Hay cosas, dicen que es la memoria genética, pero hay cosas que por instinto o por costumbre lo hacemos las mujeres todavía, de mi generación, ¿no? Y yo hablo de mi generación con un abismo que tiene el hecho de que yo soy madre de familia, bueno, tengo 3 hijos, fui madre adolescente, mi primer hijo nació cuando yo tenía 16 años. Entonces, estar en el ejercicio periodístico, donde no era bien visto que las mujeres incursionáramos en la carrera periodística, en las fuentes de la política, de la educación, del campo, de la seguridad, o sea, ir a una zona militar era así como si te fueras a ir a acostar con todo el batallón prácticamente, ¿no? Entonces pasamos de ser mujeres, como decía doña Arcelia Yañez, somos mujeres públicas, pero en el mal sentido, en el calificativo. Yo todavía lo viví. ¿Por qué? Porque incursioné muy joven y viví muy rápido mis etapas. Entonces, yo no puedo decir que el ser mujer a mí me limitó profesionalmente, o que yo viví todas las vicisitudes de las mujeres para ejercer el periodismo. O sea, enfrenté retos, por supuesto. Y el primer reto fue de mi padre como dueño de un medio de comunicación en ese momento, que era el Noticias, y después el Sur, que a mí me decían, no, periodista, así como, estás loca, tienes 3 hijos, eres mujer. O sea, él, siendo quien era, aún así tenía ciertos prejuicios. Y yo digo que inicié en el Noticias porque empecé a escribir con seudónimo, y obviamente que era un seudónimo de un hombre, y mandaba yo colaboraciones. Y pasó como un año hasta un día que me senté y le saqué el tema y le dije, oye, ¿cómo ves ese que escribe? No, pues sí, como que sí. Pues fíjate que soy yo. ¿Cómo que eres tú, no? Así es como entro yo al medio periodístico. Y ya en el ejercicio profesional de campo, los primeros reportajes, entonces el jefe del periódico El Sur, que es cuando yo ya entro activamente al periodismo en Oaxaca, era Evaristo Martínez López, que era toda una escuela, pero con todas también las viejas prácticas de una escuela, ¿no? Desde mandarte a traer su torta y tenerte ahí, no había la tecnología todavía que hay ahora, y de repente te decía, no puedes usar la computadora y en máquina de escribir, y te equivocaste y te rompo la nota y empiézale de ceros. Prohibida la grabadora en la redacción, o sea, no podías tener una grabadora para hacer tu nota, o sea, llevabas tu libretita y tus datos y todo. Y entonces las primeras veces cuando yo tomo la decisión y digo, voy a hacer, y si no es aquí, me voy a otro periódico,
pues yo me acuerdo que el primer reportaje que me mandaron a hacer fue a un lugar que se llamaba Casablanca, que era un bar, era un table, una casa de citas que había ahí por el Monumento a Juárez, donde se hablaba de que había trata de personas a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Y luego a entrevistar a los barrenderos a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y luego que ir al anfiteatro, y luego que ir, o sea, ahora yo lo entiendo. En ese momento para mí era como probarme si tenía o no tenía el carácter para ser periodista. Y me decían, a mí no me importa que seas mujer, tú eres periodista. Si tienes que ir a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, el sábado, el domingo, es tu problema. Eso es ser periodista. Entonces yo me eduqué en esa escuela. Y muchos me dicen, pero tu papá era el dueño. Pues me fue peor que a muchos que su papá no era el dueño. Porque me probaba más y me probaba más, y bueno, con 3 hijos pequeños, en ese momento con un esposo que tampoco entendía que yo a las 3 de la mañana tuviera que salirme de mi casa, pues obviamente que acabó en un divorcio, y luego me volví a casar, y luego decidí seguir estudiando, y yo sí entiendo de la doble y triple jornada. ¿Por qué? Porque eres mamá a determinado horario, y luego eres esposa, y luego eres pareja, y luego eres estudiante, y luego eres profesionista, y luego nunca te alcanza el tiempo. Pero lo mismo pasa con las doctoras, y lo mismo pasa con las mujeres policías, y lo mismo pasa con las abogadas. No es exclusivo de los periodistas, ¿no? Y en cambio a mí me abrió toda una expectativa donde yo puedo decir que he tenido la fortuna de jefes maravillosos de los que yo he aprendido muchísimo. He tenido la fortuna y también el infortunio de mujeres, compañeras no solidarias, que son mucho más agresivas y más banales para agredirte que los hombres en el ejercicio periodístico. Y también he conocido de los afectos y de las deslealtades. O sea, he tenido un mosaico que también me ha permitido viajar, conocer muchos países, conocer cómo ejercen el periodismo en otros lados, conocer otras culturas, conocer otros ámbitos, y que de repente cuando tú tienes todo este cúmulo de experiencia, que no es el que yo quisiera haber tenido 1000 veces más de lo que tengo, ¿sí? Que tuve que limitarme en algunas cosas cuando mis hijos eran pequeños, por supuesto, que en algún momento me tuve que ir de Oaxaca amenazada por el poder, y que tuve que dejar a mis hijos y huir prácticamente sin nada ni maleta llevé, porque yo consideré que estaba en riesgo, no mi vida, la vida de mis hijos, de mis hermanos y de mi familia, ¿no? Por una decisión que yo había tomado. Entonces, cuando huyes de tu país, cuando huyes de tu ciudad, cuando te tienes que ir de tu casa por lo que tú sabes o lo que piensan que tú sabes y que vas a escribir, es cuando yo realmente empiezo a cuestionar la libertad de expresión y la victimización que se vive ahora de repente, que dicen, es que me empujó, es que le dijo, es que me amenazó, es que me vio feo y no me saludó. A ver, ¿cómo? Eso no es una amenaza, y menos por ejercer tu profesión. Entonces de repente tienes criterios diferentes porque partes de experiencias diferentes, ¿no? Y como dicen, pues del tamaño del sapo es la pedrada. Yo he tenido, hoy lo digo, la fortuna de tener enemigos y de escogerlos, no a todos, pero a algunos, pero de tener confrontaciones fuertes con el poder, llámese gobernador, secretario de gobernación, incluso candidato a la presidencia, y que de repente llego a Oaxaca y te dicen, bueno, ¿a qué regresas? Porque finalmente piensas o crees que puedes llegar a seguir incidiendo, a seguir construyendo nuevos esquemas, porque tenemos generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿no? Y yo creo que hacia allá tenemos que voltear los que tenemos pues cierta experiencia en los medios o cierta vocación todavía por los medios. Claudia, nuevas generaciones. De manera general nos has dado un panorama con una mezcla de muchos elementos que nos permite seguir en bastantes actividades, programas y seguir hablando de diferentes temas. Tema de agresiones. Has sufrido agresiones, varias. ¿Cuáles, de qué manera, en la medida en que se pueda también manifestar y decir, no? Mira, agresiones, sí, yo creo, yo he sufrido, no he sufrido, yo quitaría la palabra yo he sufrido, yo he vivido o viví desde el acoso sexual de un funcionario de primer nivel en aquellos años mozos, te hablo de hace 30 años, ¿no? De pedir incluso la intervención de un gobernador para que le pusiera un alto, porque era un acoso sistemático, como el acoso también y la
no sé, la impunidad con la que se puede ejercer el poder hacia un periodista o hacia un medio de comunicación, como también la descalificación o las campañas en mi contra que ha habido en su momento, o también el tener que enfrentar a dueños de medios como MBM Televisión, donde por querer hacer periodismo te censuran y tú no aceptas una censura. Y entonces te empiezan a inventar cosas para descalificar tu trabajo profesional, ¿no? Digo, uno tiene ética, yo tengo ética, digo, y tengo también lealtades y afectos, pero hay cosas en las que uno no puede ceder. Yo recuerdo mucho mi entrada a MBM y mi salida, obviamente, donde después de haber levantado un canal de televisión, donde haber cambiado toda una dinámica, haber estructurado, porque para eso me pagaban. Finalmente no hice un milagro, cumplí con lo que me habían contratado. Yo tengo que hacer, incluyo una nota de un reportaje que yo había ido a hacer a Juquila, de un comedor comunitario que estaba a punto de caerse en un cerro. Tomé las fotos y alguien de la redacción, porque siempre hay alguien, ¿no? Eso es en todos lados, llámese televisión, alguien tiene que avisar. Son como los infiltrados de las películas, ¿no? Alguien le avisa a la gente del poder que tienes información, me habla la mamá del dueño del periódico, la magistrada María Elena Villa, me exige o me ordena que yo no saque la nota en el noticiero. Yo paso por alto esa orden, obviamente, se empieza a transmitir, me cortan la transmisión, y yo sigo en off, narrando la nota y explico que me están coartando el derecho a la información. ¿Por qué lo hice? No porque uno quiera ser héroe, o sea, ni porque uno tenga elementos maravillosos y mágicos, o sea, mejor o peor. Simplemente cuando tú vas al lugar, ves el espacio, y yo lo que decía es, yo soy madre, tengo hijos, hoy soy abuela, tengo nietos, tengo sobrinos, cuando te pones en el lugar del otro simplemente, y yo decía, si ese lugar se cae, y se muere un niño de todos los que está ahí, y yo no publiqué esa nota, yo no me lo voy a perdonar a mí misma, ¿no? Entonces tomé la decisión, saqué la nota, me corrieron, tú estabas ahí, Juan, y fuiste testigo del tema. Por primera vez yo tomé la decisión también de defender mis derechos por la vía jurídica, y dije, voy a demandar. Y no solamente sacamos un comunicado donde me apoyaron muchos compañeros de diferentes medios de comunicación. Que hubo otro comunicado por parte de la empresa, parte de ellos, con muchos descalificativos, pero finalmente ese comunicado con esos descalificativos sirvieron para mayores elementos. Y se hizo una demanda laboral donde lo único que yo pedía era que se me diera mi finiquito, que la ley me lo marcaba. Ni pedí millones, ni pedimos resarcción del daño, o sea, simplemente lo que era legal. Porque era una empresa que sigue siendo así, porque hemos seguido viendo a muchos compañeros que pasan la misma historia, que piensan que te pueden correr y ni siquiera las gracias te dan, y que no te cubren tus derechos laborales. Entonces yo creo que también en la medida que nosotros perdamos el miedo a ejercer nuestros derechos por la vía legal, porque nosotros somos promotores de denuncia, ¿no? Yo llevo años diciendo la denuncia ciudadana, y tenemos que denunciar, y nosotros no denunciamos. Y esto no es de hoy, es de siempre. No me paguen en mi periódico, no tengo seguro social, no tengo Infonavit, no tengo prestaciones, no tengo. Es una historia que yo he escuchado desde el primer día que tengo uso de razón en una redacción. Y sigue vigente. Ahora la diferencia es de que aquellos que eran trabajadores se volvieron dueños de sus propios portales. Pero tampoco tienen derecho a prestaciones. Los periodistas no tenemos derecho a una pensión, al menos ahora con las reformas. Pero no acumulamos antigüedad en ningún lado. Digo, la gran mayoría no tiene acceso a Infonavit, no tiene acceso a salud, que es el tema fundamental, y tú lo has visto, Claudia. De repente nos ha tocado que, pues en el acontecer, en el desarrollo que vamos generando amistades con algunos conocidos, compañeros, por cuestiones de X y Z razones que sean los factores que nos permitan convivir con diferentes personas, y a veces nos ha tenido que tocar, oye, puedes apoyar a fulano de tal. Ni para ir al médico, ni para el entierro. En una ocasión nos tocó ver también que no había ni para la Pero caja, Juan, ¿no? yo sé que el tiempo, se nos pueden ir miles de programas, pero la vivencia... El tema fundamental, Claudia, ¿qué está haciendo el periodista en esos temas? Es que la vivencia y la experiencia y la historia del periodismo en Oaxaca, yo creo que nos refleja por qué al Estado no le interesa
que se cumpla con una ley o que se regule una ley de protección a los periodistas. Porque si lo vemos históricamente, hubo gobernadores como el licenciado Eladio que nos hicieron el favor, nos hicieron como periodistas, ¿no? Nos hicieron el favor de hacer una unidad habitacional para periodistas y darle casa a unos cuantos. Y luego vino el otro gobernador y luego vino el otro gobernador y entonces parecieran dádivas de gobierno. Y entonces como que nos autocensuramos, chin, híjole, es que pues me la dio el licenciado Eladio, ¿no? Y si no lo decimos nosotros, los demás compañeros dicen, es que esa casa te la dio el gobernador. Que también algunos y no recibieron. Estamos visualizando que lo menos que podemos hacer era darnos derecho a esas prestaciones. Si las pagaron o no, ahí sí yo ya no sé, pero era una prestación a la que tenemos derecho y no era una dádiva gubernamental. ¿Qué tenemos que hacer los periodistas? Yo sigo insistiendo, organizarnos, profesionalizarnos, pero sobre todo asumir desde nuestra propia convicción, desde nuestro propio compromiso, el respeto a los derechos, empezando por los nuestros. Si nosotros no nos respetamos en el ejercicio profesional, difícilmente podemos defender los derechos de una sociedad, ¿no? Entonces yo creo que falta mucho por caminar todavía. Hay muchos temas que tratar en este ejercicio periodístico en Oaxaca, pero también podemos hacernos amigables con las redes sociales. Y yo creo que finalmente quien califica o descalifica pues es la sociedad, quien nos lee, quien nos escucha, quien nos permite entrar a su vida y también a veces a sus conciencias. Estadísticas frías y duras. Hace escasamente una semana el periodista Pedro Matías sacaba un documento, obviamente una columna de opinión, toda una investigación que él viene realizando, de información que de una u otra manera también la proporcionó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Cada 2 días se registra un ataque y agresión a periodistas en Oaxaca. 2017, 144 agresiones a Oaxaca. Cada 103 hombres periodistas fueron víctimas, 37 mujeres. Agresiones verbales. Para el caso de las compañeras periodistas, discriminación por su género como mujer, que no les dejaron entrar, que les empujaron, que les hicieron feo. 30 carpetas de investigación, 2017, 27 quejas a lo que es la Defensoría de los Derechos Humanos, 18 medidas cautelares que se tuvieron que implementar por parte de la Defensoría y todo este programa de mecanismos de protección a periodistas o defensores de derechos humanos. 15 para varones periodistas, 2 para mujeres y una medida cautelar para todo un medio de comunicación. Agresiones. Caemos a lo mismo, lo que ya documenta en 12 años la Comisión Nacional de Derechos Humanos en más de 5 recomendaciones dirigida a gobernadores, a diputados, a cámaras de diputados de las entidades federativas, a secretarios de Seguridad Pública, a presidentes municipales, a titulares de los tribunales superiores de justicia, servidores públicos de los 3 niveles primeros que agreden a periodistas, desconocidos no identificados, porque a veces a altas horas de la noche no se tienen los datos para poder identificar quiénes agredieron a los periodistas, particulares, que se da mucho también, y organizaciones civiles o de sindicatos. El tema sigue siendo bastante delicado, es un tema bastante completo, que hay mucha estadística, 45 casos de ataques a periodistas ocasionados por particulares, 32 por desconocidos, 14 por servidores. La preocupación importante que se tiene es cómo invitar a los mismos compañeros periodistas, qué hacer para finalmente generar una unidad. Es algo difícil, no imposible, pero generar una unidad con los representantes de las diferentes asociaciones o con los mismos compañeros es bastante complicado. ¿Qué ha funcionado bastante? El pronunciamiento del mandar, de enviar la nota, la expresión, ¿no?, que se dice: atentado a la libertad de expresión. Ya basta. Y de repente se replica con todos los compañeros, se replica con todos los portales, se replica con diferentes medios de comunicación y se genera un esquema ahí de una llamada de atención o de visualizar el tema. Finalmente la denuncia, que es el elemento fundamental para poder combatir la impunidad, genera este contexto.
nos dan unos datos oficiales por parte de la Fiscalía General del Estado que se está investigando de manera puntual las agresiones y los probables ataques a la libertad de expresión en contra de los periodistas de Oaxaca. Del caso del comunicador Agustín Silva, reportado como desaparecido ayer en la región del Istmo de Tehuantepec, indicó que desde el primer momento en que se recibió la denuncia, iniciaron las indagatorias. Es el compañero del Istmo en la cual encontraron su unidad, pero no lo han encontrado. ¿En qué va a terminar? No se sabe. Hay varias líneas de investigación, pero hasta este momento no se tiene con claridad por dónde viene la agresión. Así es, Juan. Yo creo que esto que tú mencionas es fundamental, que es documentar jurídicamente, pero también es cierto, y como tú también lo mencionabas y lo has vivido o lo hemos vivido en varias ocasiones, cuando se da el respaldo a algún compañero por algún tipo de incidente, de agresión o de amenaza que recibe, y de repente llegan a un punto de negociación y ni siquiera te dicen, oye, gracias a Dios, ya no le sigas, también eso genera impunidad. Entonces yo creo que la Fiscalía tendría que abrir la información en la medida que se pueda por la discrecionalidad que se tiene que manejar en algunos casos, porque de repente se queda en cifras inconclusas. Ya no sabemos de esos números cuántas procedieron, cuántos ratificaron la denuncia, cuántos llegaron a sanción, cuántos se consignaron. Entonces se quedan como números, como sucede con los feminicidios, por ejemplo. Que de repente es alarmante el número de mujeres asesinadas o fallecidas, pero algunas fallecieron por circunstancias que no tienen nada que ver con cuestión de género. A menos que digan las feministas, es que la señora se murió de parto porque era mujer y tuvo un hijo. O sea, eso no es un feminicidio. Entonces, yo creo que al igual que con otros temas sociales, la agresión a periodistas tiene que transparentarse en cuestión jurídica, tiene que informarse a la opinión pública, y pues si nosotros, que somos los afectados de alguna manera, no estamos interesados en hacerlo y no nos ponemos de acuerdo y entre nosotros nos seguimos descalificando, pues difícilmente el Estado, la autoridad o las otras organizaciones sociales van a venir a tocarnos la puerta para que defendamos nuestros derechos. Entonces, no podemos defender ni podemos dar lo que nosotros no tenemos. Entonces yo sigo insistiendo que es profesionalización, toma de conciencia, solidaridad, trabajo en equipo, independientemente de tu línea, de tu pluma, si militas o no en un partido, de tu preferencia sexual, económica, o sea, esas son otras historias, ¿no? Y lo hemos visto en otras entidades federativas donde sí funciona este tipo de alianzas, en otros países donde también funciona, ¿no? Pero en Oaxaca pues seguimos siendo como un referente así como abstracto e inconcluso, donde incongruentemente también seguimos siendo pioneros, porque hay diputados que han ido a anunciar fuera de Oaxaca que Oaxaca ha sido pionera en la defensa de los derechos de los periodistas, y lo único que hicieron fue recibir una hoja, tomarse la foto y tirar el bote de la basura. El tema del ejercicio periodístico, de la protección a los periodistas o de las medidas cautelares o del fortalecimiento de la libertad de expresión, finalmente ha sido utilizado también con un doble discurso. Funcionarios que finalmente van a nivel nacional, abanderan todo, y la realidad es todo lo contrario. Me llama mucho la atención, ahorita de la redacción nos pasan una información, desconozco exactamente cuántos días tiene esta información, pero sé que es una versión oficial por parte de la Fiscalía. El año pasado, en el día del marco de los festejos de la libertad de expresión, del Día del Periodista, pues el gobernador del estado de Oaxaca anunció de manera pomposa la creación de la Unidad Especializada de Atención y Delitos Cometidos a Periodistas. Ya casi un año, no sabemos cómo se está trabajando, cuál es la realidad. Sí nos consta de que a veces hay unas carpetas de investigación que están demasiado lentas, que pareciera ser. Jurídicamente finalmente se tienen que integrar los elementos y en su momento proceder a la consignación y seguir todo el trámite de judicialización de esa agresión, de esa amenaza o ese atentado que se da al ejercicio periodístico, ¿no? Llama la atención, en el caso de la Fiscalía manifiesta que el caso de la compañera Lorena González Certuche de Putla Villa de Guerrero, hay varias líneas de investigación, una de ellas principal son las amenazas de tipo personal por algún conocido o probablemente una relación personal sentimental. Con respecto a las instalaciones de IGABE, de la agencia IGABE de Huajuapan de León, que fueron saqueadas, ha habido mucha comunicación con el director general Ignacio Medina, ha reconocido la oportuna intervención de la autoridad ministerial.
sin mayor contenido sustancial de saber exactamente qué está pasando, porque digo, sí, sube la nota, agresión a periodista, pero también la ciudadanía necesita saber qué tipo de agresión es, cómo se dio, bajo qué contexto, en la medida de lo que se pueda manifestar, porque digo, hay temas muy delicados que tienen que tener esa discreción de la investigación, de la carpeta y todo, y no estar filtrando los elementos para que al ratito, bueno, finalmente la propia carpeta pues por sí sola se venga abajo, o sea, utilizar a los abogados para echar. Pero volvemos a lo mismo, Juan, cuando nosotros recibimos alguna información de una agresión a un líder social, digamos, y entonces los medios de comunicación nos volvemos solidarios, difundimos y generamos una presión hacia el Estado para que el Estado investigue, informe, etcétera, etcétera. Porque mi pregunta es, y yo creo que es así como la pregunta existencial, filosófica de ¿para qué estamos los humanos en este planeta, no? ¿Por qué no podemos ser solidarios cuando es hacia uno de nuestros compañeros? Independientemente que coincidamos o no, ¿no? Por ahí de repente dicen, no, es que no es periodista, no es reportero, es extorsionador, es no sé qué, es delincuente, está escribiendo en un medio. La gente es la que tendrá que calificar. Yo creo que nosotros no tenemos, no somos los jueces para determinar quién sí o quién no puede. La sociedad es la que determina a quién le cree o a quién no le cree, quién le gusta o quién no le gusta, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos ser solidarios? ¿Por qué no podemos hacer un frente común y exigirle a la Fiscalía? Y a todas las autoridades estatales, federales, finalmente, la claridad en las investigaciones y las sanciones. De repente nos sentimos súper mal, o también tenemos otro tipo de intereses, y cuando se abren investigaciones decimos, no, mejor ahí muere porque pues luego sacuden el arbolito y salen los trapos al sol, y entonces hay mucha gente que tampoco le gusta. Entonces el silencio genera impunidad. Claudia, un mensaje para los jóvenes universitarios que están cursando las diferentes materias, la currícula de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que en próximos años se verán enfrentados a una realidad del contexto del ejercicio periodístico. 30 años de experiencia, de trabajo consolidada, un premio nacional de periodismo que te permite... ¿Cuál sería la reflexión final de esta charla? Digo, hay muchos temas, la unidad periodística, la ética del periodista, se habla de una propuesta de ley de protección al ejercicio periodístico, los seguros de vidas, los derechos básicos que todo trabajador necesita tener, seguridad, sus bonos correspondientes de... todos estos elementos en el marco jurídico que la Ley Federal del Trabajo garantiza, ¿no? Y que caemos al tema de que es un trabajo digno de estabilidad como proyecto de vida en ese desarrollo de su personalidad. ¿Cuál sería el mensaje rápidamente, Claudia? Los twitters no son noticia, no es un género periodístico ni se va a inventar, ¿no? Que si están en esta carrera, que si tomaron la decisión de estudiar ciencias de la comunicación o están pensando en ejercer el periodismo, hagan una reflexión del compromiso que esto implica, y que en verdad es cierto. El periodista es los 365 días al año, las 24 horas al día, y a veces se tiene que dejar de lado muchas otras cosas, como puede ser incluso la familia, ¿no? La familia, esparcimiento, que no son sacrificios, son decisiones. Y que si después de hacer esa reflexión en verdad creen que tienen la madera y la vocación, adelante, pero si no, que se busquen otras profesiones, porque de repente se saturan los medios, pero cuando hacemos un análisis hay muy poco contenido en la información. Y que lean muchísimo, porque la lectura es parte de la formación de un periodista. O sea, yo no puedo entender que haya compañeros que publiquen y que no lean ni sus notas, o ver la ortografía, o ver la redacción. O sea, nosotros somos un referente. Antes, tener una falta de ortografía en la redacción de una nota periodística era una vergüenza, o sea, te daba pena. No querías desaparecer todos los periódicos, así como hace el gobierno de repente, ¿no? Porque decías, híjole, me equivoqué, puse una coma de más, me equivoqué con una letra. Ahora, a veces uno lee y dicen, es que la premura de las redes sociales, la premura de la información, es que tengo que mandar el Twitter. Eso no es hacer periodismo, eso no es hacer comunicación, eso es hacer redes sociales. Y yo creo que, bueno, en este futuro inmediato habrá una reestructuración de lo que son los medios de comunicación y de lo que es en general la comunicación humana. Y estos jóvenes que están hoy van a tener ese reto finalmente. Ellos ya son del internet, son esta generación de la tecnología,
donde quizás como referente volteen a veces hacia atrás a vernos a los viejos periodistas y que digan, híjole, cómo eran arcaicos para escribir. Pero yo creo que la ética, los valores, el compromiso, la profesionalización no pasan de moda, no son generacionales, son eternos. Claudia, has dado elementos fundamentales que nos permiten pues reflexionar en esos temas sobre la ética, la dignidad, la solidaridad en diferentes aspectos y temas, y no nada más en el tema periodístico, sino a nivel social, porque al final de cuentas somos humanos, estamos en esta misma tierra, dependemos de la madre naturaleza finalmente, y bueno, finalmente con tanto temblor, bueno, de repente la madre naturaleza nos empieza a pasar la factura también, pero bueno, esos ya son otros temas. Claudia, muchísimas gracias por haber asistido y participado comentando en Diálogos con Periodistas. Te deseamos lo mejor en lo personal, en lo familiar, proyectos en el ejercicio periodístico que no dudo que vendrán próximamente, pues desearte lo mejor de lo mejor y sobre todo seguir contribuyendo, fortaleciendo con lo poquito mucho que pueda uno hacer para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. Muchísimas gracias, Claudia. Darte las gracias por la invitación, celebrar que existan estos espacios como canal de medios, agradecerle a Cornelio, a Fernando Miguel, el que nos permitan poder expresarnos en estos espacios. Y bueno, también ya nada más para cerrar, hacer una invitación a todos los oaxaqueños que estén radicados o no oaxaqueños que estén radicados en Los Ángeles, California y en San Francisco. Estaremos ahí, vamos a estar por ahí el próximo mes, todo el mes, levantando testimonios y haciendo algunos reportajes sobre la vida de los oaxaqueños y estas nuevas políticas migratorias y este nuevo escenario político electoral que va a marcar un antes y un después en este México. Entonces estamos ahí, ustedes pueden ser el contacto, si tienen algún comentario, si quieren que acudamos a alguna de las partes a entrevistarlos, y eso pues lo vamos a estar transmitiendo también aquí a través de Canal de Medios. Felicidades, Claudia, y muchísimas gracias. Llegamos al final del programa Diálogos con Periodistas, que se transmite por el Corporativo de Medios todos los días miércoles a las 12 al mediodía. Nos vemos en la próxima emisión, próximo miércoles, y a la vez hacerles la invitación para que nos acompañen el día viernes, este viernes pasado mañana, igual a las 12, en el programa Diálogos Agrarios. Otro tema fundamental para generar un contexto de estabilidad social en el estado de Oaxaca. Muy buenas tardes.